Bendecida audiencia, sean bienvenidos cada uno de ustedes. En este programa, a través de conocimientos bíblicos, aprenderás a cómo fluir financieramente para tu vida y para tu negocio, por supuesto. Qué gusto, Mario, una vez más aquí compartiendo con esta bendecida audiencia. Soy Jessica Ríos y hoy, ¿cuál es el tema, Mario? El programa de hoy aprenderemos cómo se genera riqueza desde cero. Aprenderemos 7 leyes espirituales que activan la productividad de tu vida. ¡Qué excelente! Qué importante es poder conocer estos principios que activan esa productividad en la parte financiera. Cuéntanos, Mario, ¿de qué se trata? En este programa aprenderemos a cómo utilizar nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para activar la productividad. Y lo primero que haremos es leer una porción bíblica. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la parábola de los talentos? Esta la encontramos en Mateo 25, 14 al 30. Leámoslo juntos. Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. A raíz de este versículo, lo primero que identificamos, Jessica, o la primera ley espiritual es: Dios es el dueño de los talentos, del dinero, de la riqueza. En otras palabras, ¿verdad? Él nos entrega esos dones o talentos a nosotros. Nos lo da como un regalo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? De que, como veíamos en la parábola que hace un momento leímos, de que Él da como quiere y a quien quiere, Jessica. Nosotros solo somos administradores, nada más. No nos pertenece absolutamente nada. En Ageo 2.8 dice de que Dios es el dueño del oro y de la plata. En otras palabras, Él es quien nos da absolutamente todo. ¿Sabes qué, Mario? Quiero hacerte un comentario ahí. Hay un gran problema de las personas que he podido observar, es que se creen dueños. Sí me he topado con... Y me ha pasado también. Nos ha pasado. Y realmente ese es un problema que afecta la parte productiva y la parte financiera. Nosotros tenemos una empresa también. Y yo vengo al Señor y le digo, Señor, esta es tu empresa. Amén. Tú eres el dueño, tú eres el gerente. Ayúdanos. Dirige tú la empresa, dirige tú a las personas, lidéranos, gobiérnanos, porque cuando nos vemos como dueños es un peso tan fuerte que nosotros Amén. No estamos diseñados para, sino que Él es el dueño de todo, pero nosotros sí estamos diseñados para ser administradores. Así es. Y un administrador cuida, gobierna lo de otro. Y le pregunta al dueño cuál es el procedimiento para esta persona seguir sus instrucciones. Es un peso, es una carga más ligera. Como lo dijo Jesús, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Porque si sabes el procedimiento, es como una receta, ¿verdad? Así es. La diferencia de tener el pensamiento de dueño a ser al pensamiento de administrar. Y esto nos lleva a la segunda ley espiritual como tal, que es que Dios nos da la semilla. En 2 Corintios 9:10 dice de que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿A qué se refiere, Jessica, esta ley espiritual? A que en ocasiones decimos nosotros en que no comenzamos un negocio o algún tipo de emprendimiento con nada, y no es así. Siempre Dios nos da la semilla con la cual debemos o podremos empezar algún tipo de negocio o emprendimiento. Y a referirnos también a la semilla puede ser conocimiento, puede ser experiencia, pero también puede ser materiales, recursos o también dinero como tal. O conexiones. O conexiones también. Entonces,
que uno diga, no, pero es que no tengo nada. No, en realidad Dios siempre nos da algo con lo cual nosotros podemos comenzar. Cuando tú mencionas esto, me hiciste recordar en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando está la creación. Y dice, y le dijo Dios a la tierra que produzca. ¿En qué momento Dios sembró la semilla? Entonces, nos deja entender de que ya la semilla está dentro de la tierra. Y lo mismo nosotros. Ya dentro de nosotros están esos talentos. Ya dentro de nosotros están esas habilidades, esos dones que Dios ya nos dotó, ya nos dio. Así es. Ya están parte de nosotros, ya están parte de nosotros. Sí, ya son parte de nuestro ser, así es. Como la tierra, solamente que Dios diga que produzca la tierra. Así y esa es. tierra va a producir. Qué hermoso lo que acabas de mencionar. La tercera ley espiritual es que Dios nos enseña a ser productivos. ¿A qué me refiero? A que nos enseña a trabajar. No simplemente a quedarnos de brazos cruzados, a que estemos en nuestra zona de confort, sino más bien que salgamos de ella. ¿Y a qué me refiero? Justamente la Escritura lo dice, de que salgamos y negociemos o hagamos negocios. En otras palabras, hagamos llamadas, toquemos puertas, porque simplemente si no hacemos nada, ¿cómo queremos de que nos venga ese dinero por consecuencia? O las oportunidades. Exacto. En los proverbios menciona mucho sobre esto, sobre la diligencia. Y también Jesús lo menciona cuando dice, al que llama, se le va a responder. Al que va a tocar la puerta, se le va a abrir. El que va a buscar, va a encontrar. Porque todo el que pide, recibe. ¿Verdad? Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abre. Y lo mismo menciona también en el libro de Eclesiastés. Dice ahí, lo perdido se encontrará, lo incompleto se completará. Y es que en el reino de los cielos, lo perdido sí se encuentra. Lo incompleto sí se completa. El que busca sí halla. Solo se trata de hacerlo. Así es. En ocasiones no encontramos o no vemos las oportunidades simplemente porque no queremos hacer nada. Queremos estar cómodos en casa, viendo Netflix, perdiendo el tiempo, en fin. El objetivo nuestro es que salgamos con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado para ponerlos a trabajar. Yo recuerdo que en algún momento, Jessica, no sabía qué hacer. Me encontré sin trabajo, me encontré sin dinero. ¿Y qué es lo que le pedí a Dios hacer? Señor, guíame, ayúdame, ¿qué hago? Y Dios me mostraba qué es lo que me había dado, cuáles son los recursos con los cuales me había dotado, cuál es la experiencia que yo había adquirido. Y justamente me llevó a crear el negocio que actualmente administro, manejo, ¿verdad? ¿En base a qué? A una experiencia o una mala experiencia que había adquirido anteriormente. Eso me llevó a crear una nueva modalidad de negocio. Las oportunidades o los talentos ya están dentro de nosotros, hay que reconocerlos, ¿verdad? Ya Dios nos dotó como la tierra que ya tiene la semilla dentro, pero necesitamos salir y buscar, hacer nuestra parte, nuestra tarea, ¿verdad? En Proverbios 12:11 indica de que el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿A qué nos llama en realidad? A comenzar a trabajar. A dar el primer paso. Así es, porque en ocasiones nos detenemos justamente por ello. Y en 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Exacto, exacto. También me estoy acordando de aquella viuda, ¿te acuerdas? En una parte de los libros del Antiguo Testamento, que había fallecido su esposo y quedó muy endeudada, y ya el acreedor venía a pedirle por los hijos para saldar la deuda. Y esta mujer estaba muy afligida, o sea, ella ya dijo, mis hijos se me los llevan, y estaba muy afligida, y llega este profeta de parte de Dios. A Eliseo. Sí, ¿verdad? Y le dice, ¿qué le pregunta Eliseo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Muchas veces el estar aturdido por una situación difícil no nos permite ver
A veces estamos tan aturdidos o vemos la puerta cerrada y nos bloqueamos y no nos permite ver. Por eso tienes que aprender a manejar las emociones. Cuán importante es tener inteligencia emocional para que ninguna presión te haga ver oscuro, sino que más bien, Dios, dime dónde está la salida, dime cómo resuelvo esto. Y el profeta Eliseo le dice, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que tiene en casa? Justamente la viuda tenía solamente aceite. Y en ocasiones debemos de buscar o de ver qué es lo que tenemos, con qué contamos, con qué recursos, con la finalidad de eso ponerlo a trabajar. Exacto. E incluso, tomando este mismo ejemplo, Jessica dice que ella acumuló, por decirlo así, el aceite, ¿verdad? Que Dios lo multiplicó, pero ella dice de que salió y lo vendió. O sea, no simplemente de que Dios hizo el milagro en multiplicar el aceite, sino de que ella salió y lo vendió. En ocasiones tenemos temor de salir a vender. Eso. O no queremos vender, no queremos llamar a ese cliente. Nos da vergüenza, no creemos en nuestro producto, no creemos en nuestro potencial, no creemos en nuestro talento. Muchas personas te dicen, oye, yo te veo que tú eres muy bueno en esto, y uno se queda, ¿de verdad? Pero no sientes esa confianza de decir, es verdad, Dios me ha dado esto, y no para jactancia, ni vanagloria, ni orgullo, sino porque Dios te está diciendo, oye, yo te lo di, úsalo. Amén. Úsalo para Amén. bendecir tu vida, para bendecir las vidas de las otras personas, para que fluya ese ingreso a la familia. Y hay que hacer la diligencia de vender. ¿Sí sabías, Mario, que en el tema de ventas, Tú que eres experta. Nada de experta, pero he experimentado algunas ocasiones de que las personas tienen miedo a ser rechazadas. Me ha pasado. Las personas que dicen, no, vender, tienen un mal concepto, tienen un concepto negativo porque piensan en que vender es igual a rechazo. Y sí, vender es igual a rechazo. Sí. Te tienen que decir 10 veces no para que haya un sí. Pero ese sí representa mucho más de esas 10 veces. Así es. Si sabes que esta parte es muy importante manejarla, mi amada y bendecida audiencia, Mario, tenemos que aprender a manejar el rechazo. Porque en la vida así nos va a pasar. No todo va a salir como uno espera, no todos nos van a decir que sí, pero ahí viene la persistencia y la fe en Dios de seguir, ¿verdad? Sí, esto nos da la pauta para la siguiente ley. En este caso, Dios nos enseña a saber qué hacer con lo que hemos ganado o generado. El trabajo anterior, como tal, nos genera ingresos. Ya, ahora, ¿qué hacemos con este dinero, Jessica? En ocasiones lo malgastamos, simplemente nos lo echamos encima. O nos pegamos un viajecito. Que no está mal hacerlo de vez en cuando. A Disney. Que no está mal hacerlo. Pero el tema es... que cada mes te vas de viaje. Exactamente. Y no ya, aquí nomás, sino más bien el hecho de encontrar una forma en que ese dinero se multiplique y se reproduzca. Y les cuento una experiencia muy particular, y que lo dije tras cámara hace un momento, ¿verdad? De que hace muy poco tiempo me gané un dinero, justamente a través del negocio que manejo. ¿Y qué es lo que hice, Jessica? Pedirle a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios me enseña, ¿qué es lo que sabes hacer bien? Invertir. Entonces anda y hazlo en la bolsa de valores. Y eso fue lo que hice. Entonces, la idea es que si Dios le ha dado la capacidad a usted de poder producir, de trabajar como tal, también le va a dar la capacidad de poder o de enseñarle a cómo multiplicar ese poco dinero o mucho, tal vez, que pueda usted tener. Exacto. En Proverbios 31:16 dice, evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Esa soy yo. Mira qué hermoso versículo. Ya, ¿esto qué nos enseña? A ver oportunidades, a encontrar oportunidades, porque siempre las hay, Jessica. ¿Para qué? Para justamente poder este poco o mucho dinero que podamos generar, seguirlo haciendo o seguirlo multiplicando. El problema que tenemos los emprendedores, ¿verdad? Es que nos llegó un negocio, nos llegó un contrato especial, ganamos dinero
y llegó, y estamos justamente próximos a las fiestas, ¿verdad? Así es. Y toda esa ganancia me la comí. Y llega enero y estás que te lamentas, ¿cómo me llegó ese buenísimo contrato y ya no tengo nada? Entonces, nos ha pasado. No es solo el hecho de que vas a tener esa activación en la parte productiva, sino que también ese dinero no tiene el fin de gastárselo. Ese dinero tiene que ir a un siguiente nivel, que es el interés compuesto. Así es. O sea, ese dinero que me está quedando de este contrato, esa ganancia, no te la comas. Así es. En el 100%. Usa una parte, sí es bueno, dice la palabra del Señor, que comas, que bebas el fruto de tu trabajo, que lo disfrutes con la familia, pero usa un porcentaje para disfrutarlo. Y el resto usa un porcentaje para poderlo a trabajar también y que pueda generar más ganancias. Sí, ese es el interés compuesto. Así es. Incluso es una ley que, por consiguiente, que utilizan los judíos, en donde ellos destinan prácticamente una parte importante de sus ingresos para hacer diferentes inversiones en bienes raíces, en la bolsa de valores y también en hacer crecer su negocio. Invierten en su propio negocio. Así es. Invierten en bienes raíces y invierten en la bolsa de valores. Es una diversificación. El dinero no se fue enfocado solo para un fin. Así es. Sino que hay una diversificación de destinos, pero esos destinos no tienen etiqueta de gastar, es una etiqueta de inversión. Así es. Esto nos lleva a la quinta ley espiritual, que Dios nos enseña a ser fieles. ¿A qué me refiero? A dar a Dios lo que es de Dios. Miren cuán bueno es Dios de que Él nos da el 90% a nosotros. Amén. Y Él tan solo nos pide un 10%. Ahora la pregunta es, ¿qué hace usted o qué hacemos nosotros con ese 90% que nos queda, Jessica? Porque en ocasiones lo malgastamos, lo mal utilizamos ese 90%. Y ese no es el objetivo. Sino más bien, ¿verdad?, de que nos da los mismos dones, los mismos talentos, la materia prima para poder multiplicar todo esto. Así que demos a Dios lo que es de Dios. Tú también mencionaste en este principio sobre la fidelidad, ¿verdad? Así es. La fidelidad con el diezmo, con lo que le corresponde a Dios. Y la fidelidad también te trae más. En lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te pone. Si tú eres fiel con ese diezmo o con esa ofrenda o con esa cantidad destinada que Dios así lo ha establecido, con una base, si eres fiel, se va a aumentar esa base. Sigue siendo fiel porque se va a seguir aumentando esa base. La base es el ingreso. Si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho. No digamos, voy a ser fiel cuando tenga tanto. No, eso no funciona, eso es una mentira. Mírate en el espejo, dilo y di, no, esto suena falso, esto no es así. Si seamos sinceros y aprendamos a ser leales con Dios y fieles con sus principios. La sexta ley espiritual es que Dios nos enseña a ser buenos siervos. ¿A qué me refiero? A ser buenos mayordomos o administradores. Porque dice de que la Escritura habla de que Él viene a hacer cuentas con sus siervos. ¿Y a qué nos referimos? A la parte contable, a los números. Es verdad que hay muchas personas que no les gusta este tema, pero es necesario e importante poderlo aprender. ¿A qué? A elaborar, por ejemplo, un presupuesto. ¿Cuáles son los gastos mensuales que cada uno de nosotros debe de realizar? Si no sabemos en qué gastamos, es allí el problema. Ahora, cuando vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿a qué me refiero? Cuando gastamos más de lo que ganamos. ¿Qué es lo que se nos enseña a nosotros como latinoamericanos? A gastar más de lo que ganamos, a gastar más incluso de lo que ni siquiera percibimos. Ya estamos endeudados incluso por el próximo año o para los próximos meses. Entonces, el objetivo es aprender a gastar menos de lo que normalmente ganamos. Miren, no he conocido a una sola persona que haya tenido éxito en el campo de los negocios que no haya cuidado el centavo,
¿Y a qué me refiero? A que son muy cuidadosos con lo que gastan. Entonces, cada uno de nosotros debe aprender eso de cuidar el centavo. Cada cosa que gastemos, pues, vayamos teniendo un control de ello. En otras palabras, vayamos cuidando de lo que gastamos con el fin de que nos quede un dinero restante sobrante para ahorrar y poderlo invertir. Podemos empezar con el hábito de escribir todos los gastos que vamos teniendo, anotarlos en un cuaderno destinado para eso, escribir. Voy a comenzar a anotar todo lo que me ingresa. Si eres independiente y recibes ingresos de manera recurrente, entonces comienza a anotar, todo esto me ingresó, y también asimismo las salidas. Anota todo, así sea el centavo. De esa manera estás aprendiendo a tener control y dominio de las finanzas. Y la séptima y última ley espiritual tiene que ver con la abundancia. Porque, miren, los resultados como tal dicen de que la fidelidad nos lleva a la diligencia hacia la abundancia. La abundancia, la riqueza, y esto también Dios promete darnos un gozo. Dice, ven y entra en el gozo del Señor. En Deuteronomio 8:18 dice de que Él, en otras palabras Dios, nos da el poder para hacer las riquezas. En otras palabras, Dios te ha dotado a ti y a mí, a Jessica, absolutamente todo, para hacer riquezas. Así que no nos quedemos de brazos cruzados, sino más bien pongamos a trabajar lo que Dios nos ha dado. La experiencia, las habilidades, los dones para generar riqueza. En Génesis capítulo 8, versículo del 20 al 22, dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. O sea, la ley de la siembra y la cosecha. Así es. No cesará el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Si esa ley permanece, la ley de la siembra y la cosecha, gracias a Dios, la tierra sigue produciendo. Yo cada vez que tengo alimentos, la mesa en casa con nuestras hijas, oramos y le decimos al Señor: gracias porque sigue funcionando la ley de la siembra y la cosecha. Gracias porque esa ley ha hecho producir la tierra. Gracias porque la tierra tiene semillas y porque envías la lluvia para que ésta germine. Gracias porque los animales pudieron procrearse, multiplicarse, y porque los árboles dieron su fruto. Esta ley sigue vigente y es de beneficio para nosotros. Si esto funciona en la creación, hablando de la tierra, de los animales, ¿cuánto más en nosotros? Así es. ¿Cuánto más en nosotros la bendición del Señor de que produzcamos las semillas buenas que ya están dentro? Pero necesitamos también aprender a identificar esas malas hierbas de nuestra mente y corazón para que no afecten nuestro fruto, ¿verdad? Así es. Siguiendo con la lectura, en Mateo 25:19 dice: después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual había confiado 5 bolsas se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. ¿Qué espera Dios de nosotros? De que mínimo nosotros multipliquemos al 100% lo que Él nos da. Así es. Y si Él nos está pidiendo esto, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Así es. Es porque Él ya conoce lo que puso dentro de nosotros y podemos hacerlo. El tema es que lo creamos, dejemos de ser flojos y trabajemos. A su vez, en el versículo 22 dice: se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas para invertir y he ganado 2 más. Nuevamente, aquí vemos el 100%. El 23 dice: el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar
esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Amén. En otras palabras, ¿verdad? Dios nos va a dar mucho más cuando hacemos bien nuestro trabajo. Hay otra versión que menciona esta misma parábola y dice: bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora ven a gobernar esta ciudad. Mira tú. Ahora ven a gobernar ya algo mucho más grande. ¡Qué hermoso! Amén, amén. ¡Qué hermoso! Dice por el 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo, mira Jessica, tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. El enemigo, en este caso, de la productividad es el miedo. O el temor. El miedo. Dice en Proverbios que el perezoso dice: no salgo porque afuera hay un león y me puede comer. Mira tú. Así dice Proverbios. O sea, la pereza tiene miedo. Así es. La pereza está conectada con el miedo. O sea, ay, pobrecito, déjalo que vaya despacio. Hay algunas cosas que tú dices: oye, ¿eso es prudencia o eso es pereza? O es flojera, como yo les digo también a mis niñas. Hay que tener discernimiento. Amén, amén. Mira lo que dice, le respondió el amo: siervo perverso y perezoso. Mira, ahí está, miedo y pereza. Así es. Bueno, en otra versión dice negligente. Pereza con negligencia. Pereza, negligencia, miedo. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. En otras palabras, ¿qué es lo que le dice Dios? Yo te di un talento, te di recursos, mínimo devuélveme lo que te di con intereses. Ya, no simplemente es allá, porque a veces tenemos algo y nos lo queremos echar encima, lo queremos gastar, no sabemos qué hacer en realidad. Entonces, el objetivo es aprender a generar más ingresos, a generar más recursos, con la finalidad de multiplicar lo que Dios nos da. Amén, amén. Y recuerda, estos principios que están en la Biblia, primero te trabajan el corazón, te trabajan la mente, trabajan tu ser como tal. Porque una vez que está restaurado aquí adentro, vas a poder producir, vas a poder multiplicar esos recursos. Porque la verdadera riqueza empieza aquí, María. Así es. Y finalmente dice de que al que tuvo 10, al que tuvo 5 y lo multiplicó, dice de que al que no lo supo multiplicar, se lo dio el talento al que sí lo sabía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que al que se le da más y lo hace bien, pues se le va a seguir dando más. Pero al que se le da y no sabe utilizarlo o multiplicarlo, se lo va a terminar quitando. Así que esto nos deja una gran lección y enseñanza a cada uno de nosotros, en que sí es posible comenzar de cero, recuerden, porque Dios nos da la semilla. ¿Para qué? Para que la trabajemos, para que la multipliquemos, ¿verdad? Pero no tratemos de esconderla o quedarnos, exacto, por miedo o por pereza, por flojera, en fin. Y miren, en el versículo 29 dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, a los que no trabajan, a los que no quieren moverse, a los que no quieren llamar, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Qué piensas tú acerca de esto, Jessica? Cuando yo leí esos versículos hace años, cuando no tenía la revelación que Dios ahora me ha dado, yo leía y dice: pero qué injusto, ¿cómo el que tiene uno le van a quitar? ¡Qué injusticia! Si solo tiene uno y le quitan. Más bien no deben de darle más a ese que tiene poquito, que es un pensamiento de, ya no nos vamos a meter ahí, pero es un pensamiento también socialista. Sí, es verdad. Entonces, pobrecito, él tiene poquito, dale, ¿verdad? Pero
En el contexto que estamos leyendo, note, contexto de lo que estamos leyendo, estamos hablando de la diligencia. Así es. Estamos hablando de que Dios va a ser, lo ve bien o llama fiel a aquella persona que es diligente, que es pronto para hacer producir los talentos que Él le ha dado. Porque tiene esa consigna dentro de que esto no es mío, esto me lo han encargado y tengo que hacerlo multiplicar. Y ahí es cuando se suelta esta bendición de que se añade más. Así es. Dios promete en darnos más si hacemos un buen trabajo. Y asimismo, si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos será quitado y se lo darán a alguien más. Que sea diligente para hacerlo. Que sea diligente para hacerlo. Como bien lo mencionaste, si Él es el dueño, nosotros somos solo administradores. Y Él está encargando estos talentos. Y la persona no está siendo diligente, no está logrando algo, no está haciendo producir. Entonces, perdón, esto me pertenece, voy a darle acá. Perdón, ¿cómo vamos a reclamar si Él es el dueño? Así es, Él. Y sabes que me acordé ahorita del caso también del rey Saúl con David. Él perdió un gobierno. Es verdad. Reyes que pierden el gobierno de una nación. Cuando Dios los asignó, cuando Dios les encargó, pero lastimosamente se perdieron el cumplimiento de leyes en el camino. Y Dios dijo, este gobierno, como yo soy el rey de reyes y señor de señores, es traspasado, dice la Escritura, hacia otro rey. Hacia otra persona. Entonces, ¿qué podemos reclamar nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque somos administradores. Así que cuida lo que Dios te ha dado. Identifica primero esos talentos. Así es. Sé diligente en hacerlos producir, porque Dios nos va a pedir cuentas, Mario. Así es. Qué productivo que ha sido este programa con esta información de valor que nos ayudan a ser conscientes de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Esto nos hace sentir ese peso de responsabilidad. Así es. De ahora ser diligentes, de ya no tener la justificación del miedo, de no tener la justificación de la pereza, la flojera, que voy más después, sino que ser diligentes y prontos para hacer lo que Dios nos manda hacer, Mario. Si necesitan asesoría personalizada, si su negocio, si su emprendimiento o si tiene dinero y no sabe qué hacer con él, a continuación van a salir nuestros números telefónicos para que nos puedan contactar. Ya sea si quieren algún tipo de asesoría, ya sea de emprendimiento, de negocios o también de inversiones. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @enriquecer.es. Jessica. Porque la verdadera riqueza empieza en el ser. Te invitamos a que sigas conectado cada semana para que recibas esta información valiosa y vas a ver cómo los resultados van a comenzar a evidenciarse en tu vida personal y en tus finanzas. Hasta la próxima. Un abrazo, Dios les bendiga. Que ya lo sé.